Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Y continuando con el tema de este mes, aprendiendo a través de los Romanos, hoy veremos El creyente no persevera en el pecado, parte 1. Y como siempre se los digo, mis amados hermanos, vámonos de inmediato a la palabra de nuestro Dios. Y el texto base que vamos a leer es un poquito largo, dice Romanos capítulo 6 del verso 1 al verso 10. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más en él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y entonces dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo nos responde, en ninguna manera. Y Pablo introduce esta idea de que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y eso está en Romanos capítulo 5, verso 20. Pero ahora se pregunta si alguien podría tomar esta verdad para implicar que no importa si un cristiano vive una vida de pecado, porque Dios siempre vencerá un gran pecado con una mayor gracia. Es un error que mucha gente vive. Pero déjeme decirle, si Dios ama a los pecadores, ¿por qué preocuparse por el pecado? Si Dios da gracia a los pecadores, ¿por qué no pecar más para recibir más gracia? A algunas personas, les decía yo, así creen. Creen ellos incluso que su trabajo es pecar y que el trabajo de Dios es perdonar todos los días. Así que ellos hacen su trabajo y que Dios haga el suyo. Es un error totalmente, una mala justificación para vivir pecaminosamente creyendo que son cristianos. Pero en una manera más extrema, la pregunta todavía nos enfrenta. ¿Es el plan de la gracia un plan seguro? ¿No abusarán las personas de la gracia divina de Dios? ¿Por qué les digo esto? Porque si la salvación y la aprobación de Dios se dan sobre el fundamento de la fe en lugar de las obras, ¿no será que solamente digamos yo creo y luego vivamos de la manera que querramos? No, claro que no. Claro que no. Pero Pablo trata de enfrentarnos o confrontarnos exactamente con esa forma de pensar para que nosotros tengamos cuidado. Y desde el punto de vista meramente natural o secular, la gracia es peligrosa y no peligrosa en sí, sino por la manera de pensar de los seres humanos. Es por eso que mucha gente realmente no enseña y porque no cree y enfatiza más en vivir según la ley y les preocupa más eso. Porque ellos creen que si se les dice a las personas que Dios los salva y los acepta parte de lo que se merecen, entonces no tendrán motivos para ser obedientes. O sea, es como decir, si no obedeces te pego. Y mejor te pego para que me entiendas. Mejor te pego para que me obedezcas. No, Dios no actúa de esa manera. Por eso Pablo dice, ¿perseveraremos en el pecado? En ninguna manera. El tiempo del verbo perseveraremos en el pecado es un tiempo presente. Vaya, nos pone en claro Pablo aquí, o describe que la práctica del pecado normalmente que hacemos es habitual, o sea, diario, es por costumbre, no por accidente.
es por costumbre, porque ya vivimos en pecado. Cuando él dice en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Para Pablo, amados hermanos, la idea de que alguien pueda perseverar en el pecado para que abunde la gracia es una frase fuerte. En ninguna manera es una frase fuerte, porque también pudiera ser traducida: deshazte de esa manera de pensar, deshazte de esa idea. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado no podemos vivir más en el pecado. Pablo establece un principio importante, mis amados hermanos, porque cuando nacemos de nuevo, o sea, en el bautismo, cuando hemos creído en Jesús para nuestra salvación, nuestra relación con el pecado cambia permanentemente. Eso es claro. Hemos muerto al pecado, por lo tanto, si hemos muerto al pecado, entonces no debemos vivir más en él. Pero, ay, Dios mío, cómo nos encanta hacernos la vida difícil. Porque el bautizo, o el bautismo, para decir bien correcta la palabra, es una ilustración de la muerte del creyente. Y entonces Pablo dice: ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Cuando dice no sabéis, esto implica que Pablo está tratando con conceptos fundamentales que cada creyente ya debe de saber. Es importante que cada uno de nosotros revisemos nuestra vida. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo creemos? ¿Cómo nos comportamos? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice Pablo, es una idea detrás de la antigua palabra griega, bautizados, o sea, es sumergir, abrumar algo. Pablo se refiere a ser bautizados, sumergidos. Es más, puedo decirles, cubiertos en Cristo Jesús. Cuando yo cometo pecado, no por accidente, sino habitual, quiere decir que Cristo no está en mí. Quiere decir que Cristo no me cubre. Quiere decir que Cristo no está en mi vida. Porque somos sepultados juntamente con Él, dice. ¿Sí? Entonces Pablo también construye la idea de sumergirse bajo el agua como una imagen de ser sepultados y salir del agua como una imagen de resucitar de entre los muertos. Esa es la idea que Pablo está dando. Entonces, por supuesto que el bautismo también está asociado con la limpieza. Por eso no es particularmente relevante para el punto que Pablo toca aquí. ¿Por qué? Porque es limpieza. Y Pablo está hablando de que ya somos limpios. Nosotros no podemos estar en el pecado porque ya hemos sido limpiados. Vaya, él mismo dice esta palabra: plantados juntamente. Cuando él expresa esta palabra, hace esta expresión, es una unión cercana. La frase expresa exactamente el proceso por el cual un injerto es unido con la vida de un árbol. Vaya, la unión es del tipo más cercano y la vida de Cristo fluye hacia Él. Por eso dice: vosotros sois los pámpanos. Él es la vid verdadera. Y si yo estoy pegado a Él, esa savia, esa vida espiritual, esa santidad que tiene Él va a fluir hacia mí. Pero yo tengo que estar en Él. Yo tengo que estar pegado a Él. Esa unión es tanto en su muerte como en su resurrección. Dios tiene ambas experiencias para nosotros. Y Pablo lo expresa de una manera tal y una idea similar para su propia vida. ¿Sí? Y dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Eso está en Filipenses 3, 10 y 11. Algunos están demasiado listos para ser plantados juntamente en la gloria de la resurrección, pero no están dispuestos a ser plantados en la muerte de Cristo Jesús. Quieren la gracia, pero no quieren morir al pecado. Ese es el problema para muchos cristianos. Y entonces Pablo por eso dice, expresa esto: así también lo seremos en su resurrección.
O sea, nuestra participación en la muerte de Jesús hace nuestra participación en su resurrección. Y eso es verdad. No podemos nosotros morir y no resucitar con Él. Es demasiado fácil para algunos cristianos enfocarse solamente, amados hermanos, en la vida crucificada y no darse cuenta que es una parte. Y la otra parte esencial es el panorama más amplio, o sea, la preparación de una vida de resurrección. La gente no, o muchos cristianos no han podido ver esto. Sin embargo, sabiendo esto, dice Pablo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. O sea, la muerte del viejo hombre es un hecho establecido ya. Esto sucedió espiritualmente cuando nos identificamos con la muerte de Jesús en nuestra salvación. Es así de claro. Y el viejo hombre es el yo que sigue el modelo de Adán. La parte que de nosotros profundamente arraigada en la rebelión contra Dios y sus mandamientos, cuando estábamos en pecado, cuando vivíamos en pecado. La crucifixión del viejo hombre es algo que Dios hizo en nosotros. Ninguno de nosotros clavó al viejo hombre en la cruz, sino fue únicamente por la voluntad de Dios a través de Jesucristo. Mis amados hermanos, para que el cuerpo de pecado sea destruido, dice Pablo, Dios utiliza nuestra muerte del viejo hombre, o sea, la naturaleza del pecado muerta, para que seamos libres del pecado, para que el pecado sea destruido y ese viejo hombre también sea destruido. Ese viejo hombre ahora está muerto. Entonces, ¿por qué siento el impulso de pecar dentro de mí? Viene de la carne, la cual es distinta al viejo hombre. Es difícil describir con precisión la carne. Algunos la han llamado la proyección en la cual el hombre interno es mostrado, pero es difícil de decir cómo se expresa la Biblia acerca de la proyección de la carne. Ahora, con el viejo hombre muerto, mis amados hermanos, ¿qué hacemos con la carne? Dios nos llama a participar con Él, en hacer activamente día a día con la carne lo que Él ya hizo con el viejo hombre. Crucificarla, mis amados hermanos, a fin de que no sirvamos más al pecado, dice Pablo, porque el que ha muerto ha sido crucificado del pecado y nuestra esclavitud al pecado solo puede ser rota con la muerte de Cristo Jesús. Y eso ya sucedió. Entonces, este cambio en la vida de aquel que ha nacido de nuevo era entendida y fue predicha como una característica del nuevo pacto, donde debido a los nuevos corazones, nuestro ser más íntimo desea hacer la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, cada creyente fiel, seguro en Jesús, está seguro en Jesús, y el pecado no tiene más poder en su vida, pues ha recibido una vida y una vida en abundancia en Cristo Jesús. Podemos verificar diariamente si nuestra vida ha tomado un giro contrario después del bautismo. De tener algunas señas de la vieja humanidad, es importante, mis hermanos, que se hagan los arreglos necesarios para obtener el perdón total de nuestros pecados y que esta nueva vida en Cristo Jesús sea una evidencia de su presencia en nosotros. Mis amados hermanos, yo deseo que Dios los bendiga y que Dios los guarde y que Dios haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes. Se despide su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Paz a vosotros.